Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Primera de Juan 2, 9. Vamos a continuar con esta serie, Cartas de un Padre. Este es el tema número B de esta serie. El tema de hoy se titula Un nuevo mandamiento. Dice ahí: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a ver esos 3 versos nada más. Bien, voy a iniciar con un concepto. Primeramente, ¿qué es un mandamiento? Según el diccionario, es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Ese es un mandamiento. Un mandamiento, otra definición de ello, es una orden de un juez, ¿okay?, que se da por escrito mandando ejecutar una cosa. Vamos a ponerlo así, hermanos. Los mandamientos, conocen los 10 mandamientos. Hay 3 tipos de leyes, ¿okay? Está la ley moral. La ley moral es los 10 mandamientos, ¿okay? Todo eso es moral. O sea, alguien que no es cristiano tiene eso en su corazón. O sea, él sabe que matar es malo, aunque no lo sepa, aunque no sea congregante. Sabe que robar es malo, ¿no? Lo sabe. Sabe que fraudear es malo, y no necesariamente necesita saber mucha Biblia, lo sabe. Esa es la ley moral, algo que está aquí adentro. O sea, él sabe que desear una mujer que no es la suya, pues es malo. No necesita ser un fiel seguidor de alguien. Esa es la ley moral. La ley civil, que es la ley que nos rige como país, que en este caso la Constitución. Hay ley de tránsito, esa es ley civil. Hay ley de explotación de minerales, petróleo, hay diferentes leyes, ¿okay? Esa es la ley civil. En este caso, por si todo lo que vemos en Éxodo es una ley civil, ¿okay? Pero también está la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? Toda esa ley de las oblaciones, los holocaustos, ofrendas de expiación, ofrendas por los pecados, por decir que una mujer era inmunda durante su periodo menstrual, cuando una mujer se había aliviado por 40 días era inmunda. Esa es una ley ceremonial. O sea, obviamente hoy lo entendemos que eso Dios ponía que era inmunda una mujer, pero no significa que esté malo que tenga un hijo. Obviamente, si tú lo ves en el punto médico, pues es bueno un reposo de 40 días. O sea, todo tiene un porqué. Bueno, ¿cuál es la que todavía está vigente? La ley moral. O sea, los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿okay? O sea, la ley ceremonial, todas esas cosas de guardar el sábado, no comas esto, no comas el otro, cosas así, esas ya fueron abrogadas, fueron quitadas. ¿Por qué? Porque toda esa ley ceremonial era sombra de lo que Cristo ya vino. Ya no necesitamos corderos. Dice la palabra que Cristo es el Cordero de Dios entregado una vez y para siempre. O sea, ya esa ley ceremonial ya no. Bueno, la ley civil es la que nos rige como país, y obviamente
Hay diferentes aquí y en otros países, ¿ok? Bueno, entonces, regresando un poco al punto. Los mandamientos de Dios, en este caso la ley moral, son como un examen. ¿Qué pretende hacer el examen? O sea, ¿por qué existen los exámenes? Para que dicen muchos, para que el profesor repruebe la mitad y la mitad pase. No, el examen lo que va a hacer es reflejarte a ti lo que sabes. ¿Ok? Entonces, el examen, ¿qué va a hacer? Decirme cómo está mi corazón. ¿Ok? ¿Cómo está tu corazón? Cuando te pones delante de la ley de Dios, ¿cómo está tu corazón? El hombre bajo sus propios argumentos siempre será bueno. Aunque haya hecho cosas terribles, él dice, es que yo lo hice porque era necesario, ¿no? Dice, yo mentí por cuidar, yo fraudé porque mi hijo tenía hambre, ¿no? Y piensan que por esa justificación es bueno, ¿no? Entonces no importa qué tan desordenado esté su vida ante sus ojos, su vida no es tan mala, así dice el hombre, ¿no? No es tan pésima, Dios debe tener compasión y misericordia de mí. Pero Pablo dice esto claramente, vamos a ver Romanos 3:9. Entonces cada vez que te enfrentas contra un mandamiento de Dios, te está haciendo un examen. A ver, mira, mi mandamiento es este. Entonces, cuando te enfrentas a eso, es como un espejo que te dice cómo estás. O sea, ¿para qué es un espejo? Creo que la mayoría de nosotros, antes de venir a este lugar, pues te miras una vez al espejo para ver si no tienes un gallo, o si no te rasuraste, no lo sé. Pero eso, el espejo te indica cómo estás. Okay, bueno, los mandamientos de Dios te indican cómo estás, espiritualmente hablando. Dice ahí Romanos 3:9. Pues, aquí Pablo, diciendo que pues, está hablando de que en los primeros 3 capítulos habló de 3 personas. Número 1, el pagano. ¿Quién es un pagano? En el tiempo de Pablo, un pagano era alguien que no tenía la ley de Dios. Era alguien que era ley para sí mismo. O sea, pues si tú vas a una isla, hay una isla al lado de la India. Hay diferentes islas pequeñas. En una de esas islas hay una tribu, que es una isla que no está colonizada. O sea, viven en la época del hierro, no sé. Dice la gente, los que han ido por ahí, dice que no se puede desembarcar ahí porque la gente que es una tribu muy salvaje, que habitan esa isla. Bueno, entonces, ¿cuál es la ley para ellos? Su conciencia. O sea, como te dije, a pesar de que no saben a lo mejor de la Biblia o no tienen, hay una iglesia cristiana allí, tienen la ley moral en sus corazones, son ley para sí mismos. ¿Okay? Entonces, el capítulo 1 de Romanos habla del pagano, el capítulo 2 habla del religioso. O sea, aquel que sí sabe de la Biblia, pero aún así hace cosas. O sea, la religión no te cambia. Podrás ser lo más religioso que tú quieras. Y número 3, en el capítulo 3, habla de los judíos. Por eso dice ahí el versículo 9 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros que no somos judíos, ¿somos mejores que los judíos? Dice, en ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Luego dice ahí, como está escrito, o sea, Pablo, un salmo, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno y de áspides hay debajo de sus labios. Todo ese pasaje nos lo muestra la ley de Dios. Es decir, al pasar por el test de la ley de Dios, nos encontramos con estas acusaciones. ¿Ok? Entonces,
hay 4 ámbitos de la culpabilidad del hombre. No, el pecado en el carácter. O sea, nuestro carácter está contaminado. Por eso dice el versículo del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, de todos los hombres que hay, mencióname al que tú quieras, no hay quien no haya pecado. Ni no hay. El único que logró eso es Jesús. O sea, mencióname al que tú quieras. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, es decir, no hay quien tenga entendimiento. No hay nadie que de verdad quiera conocer a Dios. O sea, aquí entendimiento, que no tenga entendimiento, no, que no conozcamos, que no tengamos letras. Significa que no hay quien entienda la voluntad de Dios. O sea, todo el hombre no entiende la voluntad de Dios, siempre quiere hacer su propia voluntad. Número 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, es decir, todos han ido por su mal camino. Todos los seres humanos tienen un mal camino, todos. Todos por igual se han pervertido, todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, la ley de Dios nos dice que el carácter del hombre está corrompido, es decir, los hombres nos gusta lo malo. Nadie busca a Dios por iniciativa propia. O sea, no, yo buscaba a Dios, no es cierto. Dios te buscó a ti. Así dijo Jesús, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. O sea, porque Dios no se perdió, te perdiste tú. Entonces, no es cierto que tú por ti mismo buscaste a Dios. El hombre no busca a Dios por sí mismo. Tiene que estar en un problema. Tiene que estar en una necesidad. Perdió el trabajo. Perdió la salud. Como ahorita su esposa está enferma. Su hijo está enfermo. Ya no le queda de otra más que clamar a Dios. Ahí es donde el hombre clama a Dios. Pero ¿quién puso todas esas cosas para que tú hicieses eso? Dios. O sea, ningún hombre teniendo buen dinero, buena salud, una buena residencia en Los Pinos y todo eso, ¿tú piensas que va a buscar a Dios? No lo busca. Es por eso que a veces Dios no nos da, a muchos de nosotros no nos da mucho dinero. ¿Por qué? Nada más te subieron el sueldo, eso si ya te quieres ir. Ya piensas que ganas, no sé, te quieres ir a Las Vegas. Número 2 de la acusación. El pecado en el lenguaje humano. Ay, este está bien fuerte, ¿verdad? Porque principalmente el lenguaje de aquí del mexicano es floreado, ¿verdad? Es de grande diversidad. Y más cuando está enojado, ¿verdad? Híjole. Dice ahí Romanos 3:13. O sea, el pecado primero está corrompiendo el carácter del ser humano. También corrompe su lenguaje. Dice, sepulcro abierto es su hogar. Obviamente es algo poético. O sea, ¿qué hay en un sepulcro? Es un cuerpo descomponiendo. O sea, si abrieras un sepulcro, apesta. Bueno, aquí está simbolizando que cada vez que el hombre habla, dice cosas apestosas. El lenguaje actual de ese verso dice, solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. O sea, a lo mejor, dice el proverbio, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. O sea, hieren. A lo mejor no golpean, pero hieren con la palabra, ¿no? Mujeres que pues, humillan. ¿Ah? Dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sí, dice ahí en lenguaje actual, hablan amargura y maldicen a la gente. ¿Qué es maldecir? Pues todos les recuerdan a la autora de sus vidas. ¿Ah? Santiago dice lo mismo, Santiago 3:2 dice ahí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo.
Mirad también las naves, o sea, los barcos, aunque grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros lo vivimos el día viernes. O sea, un joven nada más contra otra persona. Y se hizo un grande bosque. Se incendió, un gran incendio. Tanto que llegaron a los golpes. Nada más por una palabra, una frase, un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene freno. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y hombres y mujeres. Es decir, el lenguaje del hombre deja mucho que desear. Siempre insultando, siempre pisoteando, siempre hiriendo a sus semejantes. El lenguaje humano está contaminado, está infectado por el pecado. La ley de Dios nos revela esto, que somos culpables por cuanto hablamos sin remordimiento y sin freno. Muchos dicen, yo no he matado a nadie, no, yo no bebo. No, bueno, entonces vamos a tu lengua. ¿Hablas siempre la verdad? O cuando te dan la espalda a tu patrón, le estás ofendiendo. Ay, mi patrón es quién sabe, quién sabe cuando no te escucha él, pero Dios sí. Mateo 5:21. El contexto de este verso que Cristo dijo es el enojo. O sea, el enojo y la lengua no se llevan, ¿eh? El enojo y la lengua no se llevan. O sea, cuando estás enojado es cuando menos debes hablar. Porque vas a decir cosas feas. Dice ahí, oíste que ha hecho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, que diga, será culpable ante el concilio. Lo voy a leer en traducción ese verso, versículo 22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, lo dice más claro, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Fíjate bien, o sea, el hombre no se mide en esa parte. Entonces, la lengua se suelta cuando hay mucho enojo. Muchas veces no medimos el alcance de las palabras que decimos. No lo medimos. De nuestro hablar, hasta que muchas veces es demasiado tarde y no podemos recoger lo que ya dijimos. Muchos matrimonios por eso se divorcian, ¿eh? No hubo golpes, tal vez, pero las palabras. Y no lo puede perdonar él o ella, no lo puede perdonar. O más bien no quiere perdonarlo. Todo lo que él o ella le han dicho. Número 3. El pecado ha infectado la conducta humana. Romanos 3:15 dice ahí, sus pies se apresuran para derramar sangre. Es decir, dice ahí, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. Y es verdad. Es verdad. O sea, la gente hoy se enoja fácilmente, ¿eh? No aguantan. O sea, a su primito, les tocaron a su tío, a su tía, ¡pum! Como el cerillo, ¿no? Pierden la cabeza. Y me ha tocado oír relatos de gente que se enoja, se pelean, no están conformes, van al auto y sacan una pistola. Y en la 100. ¡Pum! O sea, ¿sabes por qué es la mayoría de asesinatos? Por esto, por el enojo.
Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, dice, donde quiera que van, lo destruyen todo. Donde quiera que van. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. O sea, no conocen cosas, o sea, al hombre no le gusta la paz. Siempre todo lo quiere arreglar a golpes. Todo lo quiere arreglar con blasfemias, con malos entendidos. Lo quiere arreglar a gritos. O sea, ve las mujeres que viven en una vecindad. No estoy diciendo que sea malo vivir ahí, pero ve cómo son esas mujeres. Se pelean en el lavadero. Entonces, como ya le ganó la otra, la empieza a maldecir. Y piensa que le va a dar el lavadero. La maldijo y ya le dijo y casi la llevó a Catemaco y muchas cosas así. O sea, de verdad, o sea, eso, hermanos, muchos dicen, es que yo la comprendo porque pues viene del campo o viene, no, ¿sabes qué? Eso habla de un pecado bien arraigado en su conducta. Sí es el hombre, o sea, eso no es de educación, hermanos. O sea, ¿te enseñan educación en la escuela? Yo que terminé una carrera, no, A mí no me enseñaron que debes de comportar así. O sea, no hubo una materia que me dijeran formación educativa. Eso te lo enseñan en tu casa. Te enseñan matemáticas, español, gramática, cálculo. Pero jamás te enseñan a ver, a una mujer la tratas así. Eso te lo enseña tu padre. Entonces no es cuestión de educación, hermanos. Es que el pecado está tan arraigado en el carácter humano que así se comporta. Entonces el hombre jamás sabe hacer la paz, jamás. Aunque le digan, oye, discúlpame, oye, te ofrezco perdón. Perdóname si te dije algo, si te ofendí. No, ¿sabes qué? Me vale lo que tú digas. O sea, no quiere hacer la paz. No le gusta hacer la paz al hombre. Así es el hombre. Y aunque diga, sí te perdono, pero sigue trayendo la música por dentro. No le gusta hacer la paz. Siempre quieren guerra, siempre quieren pleito, siempre quieren enemistad, siempre quieren perversidad. Así es el hombre, así somos. Número 4. La causa de todo pecado es no hay temor de Dios. Es decir, no respetan nada de Dios, no lo respetan. El hombre siempre se cree más grande que otro. Se cree Dios viviendo en su orgullo, en soberbia, en altanería, viviendo en una vida como a él bien le parece. A mí no me importa lo que digan mis papás, ¿no? Si eres feliz, ¿qué diga la gente? Si tú eres feliz. Eso habla de soberbia. Porque hay a veces cosas que tú dices, soy feliz, eres feliz, haciéndole la vida miserable a otros. Eso habla de una falta de temor. Entonces vamos al versículo que tomamos, primera de Juan 2:7, vamos a ver ahí. Entonces, ya vimos que los mandamientos es un test, es un examen a nuestro corazón. Por eso Juan escribe en primera de Juan 2:7, dice, hermanos, no se escribe nuevo. O sea, ¿qué les va a escribir? A ver, voy a decir un contexto rápido. ¿Cuál es el contexto de la carta primera de Juan? Los gnósticos. Ese es el contexto, los gnósticos. Eran gente que se creían con un conocimiento bien elevado y que había dos tipos de gnósticos. Martirizaban el cuerpo con grandes ayunos y se golpeaban y se flagelaban, y estaban los gnósticos libertinos, que aunque tenían conocimiento, eran bien libertinos. Bueno, entonces, podrán tener conocimiento, pero alguien que tenga conocimiento no puede ser de Dios. Tiene que haber un cambio en el corazón. Entonces, por eso dice, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo. O sea, aquí viene el examen. El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuáles son esas tinieblas? Los gnósticos.
Son gente que con su carácter estaba arrastrando a otros. Bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta de que ese gnóstico o de que ese hermano es falso? De que ese gnóstico se dice cristiano, pero no es. Bueno, aquí viene el examen. El que dice que está en la luz. El gnóstico decía que estaba en la luz porque conocía muchas cosas. Así eran los gnósticos. Los gnósticos tenían grande conocimiento. Bueno, dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, algo que tiene el Hijo de Dios es que escucha el mandamiento de Dios, lo lee y quiere hacerlo. O sea, tú estudias la palabra, entiendes la palabra de Dios y ¿qué nace en ti? Querer vivir. Sin embargo, no todos son. Muchos solo actúan. No todos son. El que venga a una iglesia no quiere decir nada. Muchos solo son actores. De ahí viene la palabra hipócrita. Hipócrita en el tiempo antiguo era un actor. ¿Te acuerdas cuando a las anteriores se ponían una máscara con tenían era una máscara blanca y se la ponían así? Ese era un hipócrita. Bueno, un hipócrita es alguien que actúa, que no es él. Entonces, ¿quién es un hipócrita? Alguien que viene acá que es cristiano, pero en su corazón no es. Es un hipócrita. Entonces dice ahí, escuchan la palabra de Dios y no quieren obedecer, sino más bien quieren seguir llevando su vida descompuesta, pero vienen a la iglesia. Entonces, primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la y aborrece. Aquí la palabra aborrecer viene de una palabra griega miseo y significa perseguir. Significa, fíjate bien, odiar. Pregunta, ¿podrá uno que está en la iglesia odiar a su hermano? Sí, ahí lo dice que sí. O sea, a veces tú dices, ay, no te has puesto, a mí me ha pasado que muchos hombres dicen, ay, pero ¿cómo es posible esa mujer o ese hombre viene a la iglesia y comportándose así? Es que tal vez no sea. Aunque venga a la iglesia, aunque esté sirviendo, tú ves que es el ujier y está odiando, puede estar de ujier y no ser. Ahora, aquí está hablando a gente que dice que es cristiana, o sea, es decir, no se entiende que dice que ya va a una iglesia, que dice que conoce a Dios, que dice que Cristo está en su corazón y siempre anda blasfemando contra alguien de la iglesia. O sea, ¿tú podrías concebir eso? O sea, está en la iglesia, sirve, y cada vez que lo encuentras, habla mal de un hermano. Y la típica, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, allá está lleno de hipócritas. Porque yo vi a uno que, no, o sea, yo eché más que él en la ofrenda. Yo vi a uno que, el pastor siempre lo anda perdonando. No, todos ahí son bien malos. Esa es la típica. Yo me pregunto, ¿y afuera no son malos? No, es que todos esos que están ahí en la iglesia, ahí, son bien traicioneros. Y me vas a decir que los de allá afuera no. Son más fieles los de afuera. O sea, ¿te das cuenta de toda esa tontería que dicen? O sea, eso habla de inmadurez. Tú te das cuenta y te dice, ¿por qué no vas a la iglesia? No todos son iguales. Todos los pastores son iguales, nada más te roban el dinero. Y me vas a decir que los politiquillos de allá no te roban el dinero. ¿Por qué no dices nada ahí? Aquí dentro sí son todos iguales, y allá afuera no. Me vas a decir que los de tu trabajo son bien honestos. O sea, por favor, eso habla de una inmadurez, de alguien que está fingiendo que es, pero como no le dan sus intereses personales, parece. O sea, date cuenta de eso, o sea, yo cuando los oigo así digo, ¿qué tan ciego estás?
Entonces, el odio, hermanos, el odio es la evidencia de la oscuridad. O sea, nadie que esté odiando puede decir que está en Cristo, porque Cristo es luz. Los gnósticos eran así, tenían grande conocimiento, pero andaban aborreciendo a todos los cristianos. O sea, tú dices que tú tienes la luz de Dios, que Dios te reveló, entonces Dios te reveló que odiaras. El odio viene del infierno, y de Satanás. Y cualquiera que milita en el odio, su rey es Satanás. Un ejemplo claro de esto es Caín. Se dejó llevar por el odio, ¿verdad? Y se ensañó contra su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. Los que odian, no obteniendo lo que quieren, después del primer estallido de adrenalina que viene con el odio y el pleito, el que odia se queda con una ira corrosiva, depresión y un vacío mayor. ¿Por qué? Por necesidad aleja a la gente. Aquel que vive odiando, por eso se empieza a quedar solo. No es que a mí me gusta estar solo. No. Estás solo así porque nadie te soporta. Nadie te soporta. Tu carácter de los 1000 demonios, dice. El odio no mejora la vida. El odio no mejora la vida, la amarga. La gente que vive en el odio está limitada. La gente que vive en el odio está... Y entre más odio tiene, menos lugar tiene para el amor. Hermanos, esto es fácil de caer y a veces nos negamos a que lo tenemos. ¿Tú odias a alguien? Si yo te pregunto, ¿odias a alguien? No, yo no odio a nadie, yo estoy bien en mi corazón. Pero si te mencionan a alguien y en ese momento hay un estallido de adrenalina dentro de ti, es como que, ay, no me mencionas a esa gente, ahí lo tienes. Aunque lo niegues, ahí lo tienes. ¿Te arrepientes? Pues yo dudo que seas. Porque el que anda en luz no aborrece a su hermano. Entonces Juan está afirmando que aquel que odia y vive en odio no es cristiano. Aquel que odia y vive en el odio no es cristiano. Así les los digo, no es. Y aunque se sepa todo el Salmo 119, sí, aunque se lo sepa. Si está odiando a su hermano, no es. La Biblia, lo que a ustedes refiere, estad en paz con todos, o sea, en lo que puedas tú. O sea, si tú tú no odias al vecino, pero el vecino pues la trae contigo, ¿va? Porque ay sí, el cristianito, ay sí. ¿Y tú qué debes hacer por él? Dice la palabra, bendecid a los que os maldicen. Ah, no, ¿por qué? Va a decir que yo soy un poco hombre si no me defiendo. Ese es el mundo. Eso es el mundo. Oye, evítate el pleito, vete. No, ¿por qué? Va a decir que soy un gallina. Cálmate, McFly. ¿Saben quién es ese hombre McFly, no? De Volver al Futuro, que le decían gallina y se volteaba. Dice, no me llames gallina. Bueno, aunque te diga gallina, no te voltees, vete. Diga, no, ya sabía que eres un cobarde, que diga lo que quiera. Pero Eclesiastés dice, es mejor una buena reputación que un buen ungüento. Si en una pelea, si tú te peleas con los puños, ¿quién va a ganar? Ninguno. Ninguno gana. Los dos pierden. ¿Por qué? Toda tu reputación que has ido construyendo por años, en un segundo, en un momento, se derrumbó. Y ahora ya te conocen como el golpeador. Ya te conocen como el hombre de mecha corta. ¿Verdad?
Entonces toda esa buena reputación que decían de ti, que eras un hombre casto, un hombre manso, un hombre que aguantabas, en un momento se perdió. Una mujer que te decían, no, esa mujer la verdad es un ejemplo a seguir. Un día perdió los estribos y empezó a vociferar. Toda esa reputación que ella había creado se fue. Por eso, hermanos, si estás enojado, mejor cállate y vete a otro lugar, la verdad. ¿Por qué? Porque lo puede perder toda tu reputación en un momento. O digo, en una pelea nadie gana. Aunque el otro lo haya noqueado, él salió perdiendo más, porque hirió a su prójimo, lo afrentó. Y si eso hizo con él, ¿qué hará en su casa? Entonces, hermanos, sí, sin duda hay hermanos que son difíciles de amar. Sí. Hay gente que tú dices, ay, ¿cómo me cuesta amar a este hermanito? Porque, ay, hijo, tiene un carácter débil. O sea, alguien que tú dices, tiene un carácter fuerte, porque no, es débil, porque no sabe dominarse. Esa es la mansedumbre. Mansedumbre es poder bajo control. O sea, ¿qué prefieres? ¿Un caballo relinchante o un caballo mansito? Mansito, ¿va? ¿Y qué? ¿Por ser manso ya perdió toda su vigor el caballo? No. O sea, un caballo que es manso puede ganar una carrera. Uno que relincha, pues no se deja guiar. Pero él dice, no, yo soy Juan Camaney. Entonces el odio, hermanos, no mejora la vida, la amarga. Y cualquiera que odia y vive odiando no es cristiano. Esa es la muestra bien clara de que no es cristiano. Aunque tú me digas que es el que toca en una banda cristiana, dime lo que tú quieras, no es cristiano. Porque el que dice que anda en luz no aborrece a su hermano. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Lo voy a leer en lenguaje actual, fíjate bien lo que dice. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. ¿Cómo ven eso, hermanos? Cómo la iglesia se dividió por una mujer llevada por el odio. Y es terrible, terrible, cuando una mujer no tiene autoridad. La mujer no fue hecha para dirigir, eso fue el hombre. La mujer está hecha para que la dirijan. O sea, la mujer complementa al hombre, pero la mujer fue hecha para que la dirijan. O sea, nunca te has preguntado, o sea, ¿tú piensas que fue de un momento a otro que la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho? No, ya llevaba rato. O sea, si una persona se te acerca ahorita y te dice, ¿a poco vas allá a la iglesia? ¿Cómo le contestarías? Pues con inseguridad, ¿no? O sea, no te conozco, o sea, no sé quién seas. O sea, sí, voy ahí. Ay, ¿y qué hacen allá adentro? No, pues, es que no te esconderías, ¿verdad? Estás insegura. Quiere decir eso que la serpiente y Eva ya llevaban tiempo platicando. Pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Pues ahí andaba papaloteando. O sea, no está hecha para dirigir. Tiene que ser dirigida. ¿Por quién? Por el varón. Porque si las dejamos así a la mujer, puede ser engañada, como Eva. Entonces, alguien que causa problemas a su iglesia es porque tiene un conflicto con alguien y no quiere soltar. Y es un problema. De verdad es un problema. ¿Por qué? Porque mira, Dios te va a poner instancias. O sea, precisamente te toca servir con ese que te cae gordo.
precisamente, ¿qué vas a hacer ahí? Pues ese día no vengo. Ese es tan infantil. Ese día no vengo, que sirva él o que sirva ella. Ese día no vengo y me hago como que me enfermé. O sea, te lleva a doble pecado, odiando y mintiendo. Y luego vamos más allá. Como no lo perdona, ahora le levanta falso testimonio. O sea, le está inventando que él dijo, que ella dijo contra mí. Y yo guardé mi corazón. Ajá. Y, pastor, le quiero decir algo, pero aquí entre nosotros. Es que fulano de tal, fíjese que hizo esto, hizo el otro. Ah, sí. Ah, mira, está allá, lo voy a llamar. No, es que yo no quiero problemas. ¿No quieres problemas? O dando una mentira. Bueno, es que usted sabe, él no entiende. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema. Y aquí la palabra es interesante. Aquí tropiezo de este verso es la palabra griega escandalón. De ahí viene la palabra castellana escándalo. ¿Qué es un escándalo? Tú dices, como dijo Pablo, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación que menciona entre los gentiles. ¿Qué es eso? Es un escándalo ya. O sea, los mismos de afuera sabían que uno tenía la mujer de su padre y que se metía a la iglesia. O sea, fíjate, alguien que está odiando se ve. Y hasta los de afuera lo ven. Te cae gordo. O sea, no hay que ser tan sabios. Entonces, ¿qué hace el amor? Nos impulsa a buscar el bien del amado. Esta condición se cumple cuando andamos con Dios, ya que su Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Primera de Pedro 4:8. Entonces, aquel que ama a su hermano no va a caer en la trampa del pecado. ¿Cuál es la trampa del pecado? No lo perdones. Perdón, no. Él debe de comprender que tú eres el jefe. Y esta debe ser una práctica continua, por decir, para un servidor, porque sin duda groserías vas a recibir. Se hizo una encuesta, por decir, en Estados Unidos. ¿Sabes de quién más se habla en la iglesia? ¿Cosas malas? Del pastor. El pastor se roba los diezmos. El pastor, claro, pues ¿cómo se llama ese? Él es allá, él está ahí metido en su oficina. Y claro, cuando yo lo necesito no me responde. Sí, claro, cuando yo quiero una consejería me manda hasta el final de la cola. El pastor todo lo mal. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? No, pues todos los que hablen de mí los maldigo. Obviamente que no. La palabra de Dios dice que Cristo cuando le maldecían, bendecía. O sea, pues eso tiene que pasar por ahí, ¿sí? Y a veces vas a escuchar cosas que dicen de él y te duele. Te duele porque dices, oye, ¿cómo puede caber tanta maldad? Y gente que tú las consideras de tu confianza y te traicionan. Sí, hermano, tienes que pasar por todo eso. Y siempre que hay que hacer, ¿qué? Perdonar. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, ministrar significa sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. A ver, ¿en qué es glorificado Dios? ¿En que perdones o en que te pelees? ¿Sí?
que yo perdone. ¿Ah? O sea, ok, me van a decir a mí que soy un cobarde, lo que tú quieras, pero no quiero quiero que Dios quede glorificado. A quien sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice, eso es una doxología. Entonces, el amor, fíjate bien, hermano, no solo llega a ser un valor auténtico cuando se somete a prueba. O sea, el amor no solamente son palabras, tiene que ser hechos. Tenemos que ir más allá de nosotros mismos. Entonces, vámonos por la parte final. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay 3 condiciones que se describen aquí con respecto al que odia. Número 1, anda en el camino del diablo. O sea, el que jamás está con Dios. Es una mentira, no es cierto. Aquel que odia está en el camino del diablo. Número 2, su conducta es como la de un incrédulo. Porque así se conduce el incrédulo. Un día me tocó, era un partido de fútbol, era un partido de cuartos de final. Y el equipo contra el que nos tocaba, había alguien allí que toda la familia de otro lo odiaba a él. Y prefirió perder el partido. ¿A qué me refiero? Que solo jugaba para faulearlo al otro. O sea, fíjate a dónde llega el odio. O sea, pasas por encima de los demás. No te importa tu equipo, no te importa tu familia, solamente quieres vengarte. Eso yo lo entiendo de uno de afuera. O sea, yo lo entiendo. O sea, digo, no es cristiano. O sea, yo entiendo que se conduzca así. Pero uno que dice que viene aquí, o que va a una iglesia cristiana y se comporte así, ¿qué te está diciendo? Que no es. Aunque dice que es. Aunque ya viajó a Jerusalén. Sí, pero si está odiando no es. Y número 3, es ignorante de su condición. O sea, aquel que está enojado, que odia, siempre justifica por qué está enojado. Siempre. Nunca va a aceptar que él está enojado por esto, no. Él dice que está justificado que él odie. Porque le hicieron, porque le dijeron. Pues ante Dios, a Dios no le importa. A Dios le importa que perdones. Eso le importa. Mandamiento, no es si quieres. Así que cuando ya te enfrentas al mandamiento, Dios te dice perdona, es un mandamiento. Ahí está el test, ahí está el examen. ¿Cómo está tu corazón? No, ¿por qué? ¿Por qué? Generalmente estos que odian son personas que se creen muy sabios, pero no saben nada. Generalmente estos que odian se creen muy sabios. Tienen la razón. Creen siempre tener la razón, pero solo entienden su razón. Nadie puede actuar con justicia, hermanos, si el aborrecimiento es el principio de su vida. Nadie. Y eso se contamina. A nosotros nos ha tocado en lo personal, como familia. Pues hay vecinos aquí que no les caemos bien. Y cuando llegan a rentar su accesoria, lo primero que hacen es quemarnos a nosotros. Entonces ahí ves a los de la accesoria o los que rentaron allí, te ven mal. O sea, tú sientes la mirada que te odian, ¿o no? Pero mira, con el tiempo se van dando cuenta de que lo que esas gentes no es verdad. Pero ¿cómo se ve eso? Pues con tu conducta de que tú no respondes igual. Si tú respondes igual, eres igual que ellos. Es que me ponchó la llanta de mi coche. Pues llevar al talachero.
No, pero yo estoy seguro que fue él, porque le caigo gordo y va a ver. Bueno, pídele perdón a Dios si eso ha pasado. Yo sé que es difícil, hermanos, porque yo lo he vivido, él lo es. Un día salimos y el coche estaba pintorrajeado con aerosol. Y tienes ganas de ir y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Que yo me meto con tus cosas, ¿no? ¿Sabes lo que hizo? Lo que me dijo papá. Pues vamos a agarrar el tine y despintarlo. Y ahí te están viendo y te ven así, a escondidas. Le pinté y no se dio cuenta. Pero tú después los ves a ellos, viven una vida tan miserable. O sea, el hecho, hermano, fíjate bien, el hecho de que tú perdones y no tomes venganza no quiere decir que ese acto quede impune. Pero otra cosa te voy a decir, Dios no va a hacer justicia cuando tú quieras. Dios no va a hacer justicia para que tú te... ¡Ay, qué bueno, Señor! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno! Te vengaste por mí. Dios no hace eso. Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Y con es de que tu enemigo ha caído en la depresión, que se le ha muerto a alguien, que ha perdido su negocio, que está miserable, no te alegres. Ora por él. Dice Proverbios, no vaya a ser que Dios quite su mano de él y la ponga sobre ti. ¿Ah? Ese es el cristianismo, hermanos, sé como allá afuera, pues cualquiera. Ese es el cristianismo. Entonces, la característica de esa persona de que odia es que otros también lo odian. Y yo lo veo, lo he visto también, hermanos. Es bien vengativo, pero llega una vez que él llega golpeado. O sea, todos los golpea, pero va a llegar una vez en que a él lo navajearon. ¿Por qué? Porque él odia a otros y otros lo odian a él. Entonces, concluyo. 2 puntos acá para concluir. Si amamos a nuestro hermano, estamos caminando en la luz. Y no hay nada que haga que mi hermano tropiece, porque lo amo. Y esto hará que yo siempre perdone y cuido mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo guardas tu corazón? Perdonando, ¿no? Si tú no perdonas, tu corazón va a endurecer, se va a amargar. Y no solamente tú, toda tu casa después va a estar amargada por tu culpa, porque tú no quieres soltar. Cuando alguien está enojado, siempre hablará mal de esa persona. Y punto número 2. El que odia a su hermano camina en tinieblas. Es decir, el odio vuelve a las personas ciegas. Las personas ciegas. Cuando uno tiene odio en el corazón, se le oscurece la capacidad de juicio. No sabe distinguir bien. No sabe. ¿Sabes dónde pasa? Yo he visto mucho eso en los padres. Cuando se enojan, no saben que su hijo también tiene mañas. Su hijo también es pecador. También hace las cosas. Ellos no entienden razones. Su hijo nunca sería capaz. Odio. Ya no tiene juicio. Ya se cegó. Y a una persona, para que la saques ahí, es como querer mover una piedra. No puedes. No puede ver claramente una situación cuando está enojado. No puede ver claramente una situación. No es nada raro ver oponerse a un buen proyecto simplemente porque una persona le cae mal. No es nada raro. Una y otra vez, el progreso de algún esquema de iglesia o cualquier otra sociedad es interrumpida porque alguien odia en su corazón. Mi hermanos, puede dar un veredicto sobre nada si tiene odio en su corazón.
Nadie. Ni tampoco puede dirigir su propia vida cuando no sabe dominar el odio. Entonces alguien que está odiando y dice que es cristiano es mentiroso. No es cierto. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no ve si a su hermano que ve pues es mentiroso? Entonces termino. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No es cierto. El que ama a su hermano quiere decir que está en la luz y no le pone un tropiezo a su hermano. Pero el que está odiando a su hermano demuestra que su conducta es del diablo y anda con el diablo y no sabe por qué lo hace. Simplemente es porque la luz de Cristo no está en su vida. Vamos a orar, hermanos.